porque ya no reparas nada. Y eso tiene que ver también mucho con el tema de longevidad, ¿no? De hecho, para mí es muy apasionante los temas de longevidad, ¿no? No sé si alguno de ustedes habrá visto de esto de los cómics de la serie de Marvel, un personaje que, o sea, en Marvel, un personaje que es parte de los X-Men, ¿ya? Deadpool. Deadpool. Sale su garra, ¿no? Wolverine. Pero bueno, el poder de Wolverine, más que sacar las garras de la mano, es lo otro, ¿no? Tiene una capacidad de regeneración increíble, ¿no? Pero no sé si se acuerdan ustedes en las series, ¿cuántos años tiene Wolverine? ¿400? ¿Más? La verdad, exactamente, yo tampoco lo he visualizado, pero en las series tratan de dar una perspectiva de que él ha pasado por todas las guerras mundiales, desde la época colonial, o sea, una cantidad de años increíbles, ¿no? Entonces, pero en la serie, la idea de por qué envejece es porque, así en general, es por la capacidad de regeneración que tiene. Exactamente. La capacidad de regeneración que tiene hace que técnicamente envejezca muy lento, porque tampoco no es que no envejece, envejece muy lento. Entonces, ¿cuál sería la clave para vivir más? Que regenere las células ¿Cómo hago para regenerar más? comiendo más. Eso todavía está en tema de investigación. ¿Cómo hacemos para que las células dañadas se reparen y se regeneren, ¿no? Cuando eres viejito, realmente sí, ya casi no regeneras nada. Cualquier cosa, las heridas, todo es muy lento. Pero potenciarlo podría ayudar a que el ser humano vive más. 100 años más. Aunque tenemos esa maldición de la Biblia, ¿no? A los 120 años aprox, que tiene un sentido muy biológico, ¿no? Como los 120 años que en Génesis comenta que es lo que va a vivir el hombre, justamente después de la terrible situación del diluvio, ¿no? Dios dijo, se reducirán los años a 120. Se explica gran parte por el cambio ecológico que hubo desde el diluvio, el agua. El agua normalmente no es muy reactiva, no tiene mucha reacción, pero desde el diluvio, eso leí un libro de Loma Linda de un geólogo, me pareció muy interesante, que el agua ahora contiene mucha más cantidad de, o sea, es más limpiada, es más radioactiva el agua de lo normal, y eso impide que los procesos de regeneración propios del ser humano se den bien, y eso reduce mucho la expectativa de vida de la vida. O sea, el agua viene así, el agua nos genera montaña. Tú no lo sé, pero eso es, a nivel atómico es agua tritiada de la cual nosotros consumimos en el mundial, genera daño más que reparación. Y lo otro es el reloj biológico. Nosotros tenemos una sustancia basada en ADN que se llama telómero. Esa estructura tiene un tamaño con el que naces. Y cada vez que cumples un año, cada vez que es tu cumpleaños, más o menos 300 telómeros desaparecen. Cada vez que pasa un año, se reducen tus telómeros. Yo me acuerdo que cuando nosotros nos dimos cuenta de eso en clase, entre unos amigos con los que estudiamos, cada vez que venía cumpleaños, menos telómeros, ¿no? Sí, pues, ¿no? Capaz un año, una cantidad de telómeros se va. Cada vez que se divide la célula, se reducen los telómeros. Y se sabe que cuando los telómeros ya no hay para seguir cortando telómeros, la célula entra en senescencia, o sea, vieja. Y sinónimo de vieja es morirse. Una célula vieja no se regenera. Así que si tú acumulas muchas células viejas, ya no regeneras nada. Y con el tiempo te vas a morir. Así que se considera un buen marcador de envejecimiento qué tan largo está tu telómero. Pequeño, para tu edad. Podría ser que estés rondando los 19, 20 años, pero puedes tener un telómero muy reducido por un mal estilo de vida, porque se ha visto que se modifica. Hay personas en otros países que se preocupan mucho por esto, así que dentro de los exámenes, chequeos que se hacen medir marcadores de envejecimiento. Por ejemplo, se sabe que Cristiano Ronaldo, si bien ya tiene, ¿cuántos años tendrá? ¿40? 41. Su edad biológica es más o menos de una persona de 25. O
sea, él es más joven, biológicamente hablando, que el tiempo que ha transcurrido en la Tierra. O sea, él tiene más probabilidad de vivir más tiempo que otras personas. Y es por su ritmo de vida, él es muy disciplinado. No consume bebidas alcohólicas. Que yo sepa, es un tipo muy disciplinado. Hace ejercicio, estilo de vida al máximo. Y aparte, como maneja dinero, también va a donde personas que saben de envejecimiento para ver de qué manera puede vivir más, ¿no? O sea, las personas que tienen dinero buscan terapia anti-envejecimiento. Y es un buen rubro también para medicina. Terapia regenerativa, envejecimiento. Bien, bueno, pero vayamos al término de oxidaciones. Los agentes oxidantes nos envejecen. Más agentes oxidantes, más envejecen. ¿De qué manera podría combatirlos? Vamos a intentar comprender ese concepto acá. Primero, el término de óxido de reducción. ¿Se acuerdan que era oxidarse, que era reducirse? En resumidas cuentas, dijimos también en la práctica de hoy que oxidarse es perder, ¿no? Oxidarse es perder y reducirse es ganar, ¿ya? En este caso, electrones. Bien, eso es lo único puntual de óxido de reducción que entiendan ahorita, ¿ya? Oxidarse es perder, reducirse es ganar electrones. Bien, estos son los 4 puntos clave que me gustaría que se acuerden siempre de lo que es oxidarse y reducirse. Cuando ganas electrones, te estás reduciendo. Cuando pierdes electrones, te oxidas. Cuando ganas hidrógenos en química orgánica, te reduces. Cuando pierdes hidrógenos en química orgánica, te oxidas. Pero cuando ganas oxígenos, te oxidas. Entonces, estos son los 4 puntos clave para que puedan comprender el tema de oxidación biológica. ¿Bien? Bueno, yo todo esto siempre trato de asociar lo que aprendo con algo gracioso que me ayude a fijar un poco la información. Entonces, me surgió una frase cuando yo veía este tema de óxido de reducción. Sí, cuando el profe me dice agentes patógenos y es otra cualquier cosa. Bien. La frase que se me ocurrió para acordarme un poquito mejor de esto es que nosotros tratamos siempre de no perder. Es muy inherente en el ser humano que busca no perder. Por eso incluso en el examen algunos se sienten tentados en plagiar, porque intentan por cualquier forma y no perder. Entonces, en la vida no pierdas, no te oxides, sé un ganador. En la vida no te oxides, sé un ganador. O sea, no pierdas. Redúcete. Bueno, gana, ¿no? Ok. Reducirse es ganar. Bien. Tenemos esta fórmula de acá. Aunque no lo crean, el grupo anterior y el grupo 1 también tuvo muchos problemas para responder esto que nosotros les pusimos en el examen. Porque yo me acuerdo que al primer grupo le puse esta misma imagen en el examen y la mitad respondió y la mitad no respondió. Y al final la mitad aprobó y la mitad no respondió. Entonces, acá me podrían comentar la primera pregunta. ¿Quién se oxida y quién se reduce? El zinc se oxida y el cobre se reduce. El zinc se oxida y el cobre se reduce. Entonces me dicen que el zinc se oxida y el cobre se reduce. Interesante. Bien. Entonces zinc, cobre, más 2, pasa a zinc más 2, más 2. Más, ya, y cobre. Bien. 0, ¿no? Y acá 0. Genial. ¿Cómo saben que el cobre se oxida? ¿Cómo saben que el zinc se oxida y el cobre se reduce? Porque gana electrones de valencia. ¿Ya? Porque tu compañera dice porque se vuelve de positivo a 0. Gana electrones de valencia. Bueno, Bien, para los que tal vez no tienen una guía mental de cómo ayudarse a identificarlos, yo lo que trato de hacer primero es identificar los números para ubicar quién se reduce y quién se oxida, ¿ya? Entonces miren por acá, primero el cobre, ¿ya? Estado de oxidación, ¿verdad? El cobre pasa de 2 a 0, ¿ya? Cuando no hay un símbolo arriba, un número es 0, ¿ya?
Entonces, si pasa de 2 a 0, ¿el número se reduce Se reduce. o el número aumenta? Se reduce. Se reduce. Entonces, a mí me indica de que el cobre se está reduciendo, porque el número se reduce. ¿Sí? Bien. Ahora, el zinc, ¿el número de 0 a 2 se reduce o aumenta? Se oxida. Entonces, no se está reduciendo el número, se debe estar oxidando. ¿Ya? Ya identifiqué quién se oxida y quién se reduce. El zinc se oxida en este caso y el cobre se reduce. Genial. Ahora, ¿cuántos electrones se están moviendo? 2. Allá. Y 2 electrones. Muy bien. ¿Cómo lo puedo identificar? En el caso del cobre, yo empiezo, es un cobre más 2, ¿ya? El cobre, zinc más, el zinc, más o menos con el cobre más 2. El cobre se está reduciendo. Si se está reduciendo, ¿ha ganado o ha perdido electrones? Ganado electrones. Cuando te reduces, ganas. Cuando te oxidas, pierdes. Entonces, si yo reduciendo me gano, ¿cuántos electrones estoy ganando? 1. Yo pongo acá más 2 electrones. ¿Ya? Entonces tengo esta operación, tengo 2 y tengo más 2 electrones. Pero recuerden que los electrones son negativos. Si yo multiplico más con menos, me va a dar menos 2, ¿no? Sería más 2 menos 2 es igual a 0. Al final, esta reducción, porque gané 2 electrones, me terminó dando 0. ¿Ya? ¿Sí? Bien. No hay problema. No, está bien, no hay problema. El cobre tiene un estado más 2, ¿no? Ya, más 2. Se está reduciendo. Si se está reduciendo, ¿eso significa que estás ganando o estás perdiendo electrones? Ganando. ¿Cuántos electrones estás ganando? 2. 2, ¿no? Entonces, 2 electrones. Solo que los electrones son negativos. Entonces, esto con esto hay que multiplicarlo, ¿no? Positivo con negativo me da negativo, ¿ya? Sería menos 2. ¿Sí? Positivo con negativo menos 2. Entonces, esto sería igual a 0. El haber ganado 2 electrones al final me lleva a 0. Por eso se ha reducido. Y ganaste 2 electrones. Pero ya sabes qué pasó y cuánto ganaste o cuánto perdiste. Igual pasa con el zinc. El zinc era 0, pero ha perdido, porque se ha oxidado, ha perdido 2 electrones. Pero menos con menos es más. Entonces al final 0 más 2 me da igual. Más 2. Y así termina el zinc, ¿no? El zinc más 2. Sí, entonces, la verdad, yo recuerdo que esto lo planteé como una mnemotecnia matemática, pero en química también existe una fórmula basada en eso. Ahora que me acuerdo. En química hay una fórmula basada en eso que acabamos de hacer. Vamos a compartir la pantalla para que sea... Bien, y la tercera pregunta muy importante. ¿Quién es el agente reductor y quién es el agente oxidante? El zinc es el agente reductor y el cobre el agente oxidante. Bien, entonces, la otra gran pregunta para el examen es ¿quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor? ¿Ya? Bueno, eso en prácticas hemos intentado aclararlo, pero de todas maneras, llevémoslo a algo un concepto más sencillo. Para mí los agentes oxidantes, o sea, un agente oxidante es aquel que hace que tú te oxides. ¿Ya? Yo me encargo de que tú te oxides. Yo me voy a encargar de que tú pierdas todo, hasta tu casa, ¿no? Entonces, el agente oxidante de alguna manera hace que tú pierdas todo lo que puedas. En este caso, electrones. Y el agente reductor hace lo contrario. El agente reductor se va a encargar de alguna manera en que tú ganes electrones. Pero los agentes son muy graciosos porque si el agente reductor hace que tú ganes, siempre cuando alguien gana, alguien pierde. Así que, bueno, él pierde para que tú ganes. El agente oxidante más bien hace que tú pierdas, pero se lo lleva para él, ¿no? Te roba. Literalmente te roba. Tú pierdes y yo me lo gano. De hecho, yo al inicio
para tratar de acordarme del agente oxidante, o sea, mentalmente para simplificar todo, yo siempre ubico uno y después digo lo demás es lo que resta. Entonces yo para acordarme del agente oxidante, que era para mí más difícil al inicio, era acordarme de los choros, de los ladrones. Si tú te vas a algún sitio un poco peligroso, no sé, piensa en algún sitio peligroso en Lima. ¿Ah? San María. Bueno, depende de la hora, ¿no? Imagínate una zona del Callao, una zona brava. Es muy probable que en esa zona del Callao tú encuentres un montón de agentes oxidantes que te roban todo hasta los electrones. Así. Yo me imagino a los agentes oxidantes como choros, ladrones, porque ellos se roban los Electrones. ¿Bien? Pero se los roban y ellos ganan. Ellos se reducen, pero hacen que tú te oxides. ¿Bien? El agente reductor más bien es lo contrario. Viene y te regala electrones. Él se oxida para que tú te reduzcas. Un ejemplo que comenté en la práctica, eso, ya. Un ejemplo que di en la práctica para poder comprenderlo también era asemejarlo con la Navidad. ¿Ya? En la Navidad hay dos personajes clave, ¿no? En la Navidad: Papá Noel y el Grinch, que está de moda, ¿no? Y hay algunos que son Grinch en Navidad. Papá Noel, ¿por qué se caracteriza? Porque regala ¿Por qué regala? Es regalo. Y el electrones. Grinch se los roba, ¿no? Pensemos en electrones. Un agente oxidante es como el Grinch. El Grinch es un agente oxidante, literalmente. ¿Por qué? El Grinch Te quita electrones. roba. Papá Noel es como un agente reductor, porque regala o da electrones. Solo que recuerden siempre que alguien pierde y alguien gana. Si el agente oxidante te roba tus electrones, Te gana. él se Que los queda. reduce, porque él ganó. Y el que pierde se Oxido. oxida. Y así. Supongo que ya debe estar claro, ¿no? Porque no veo que me digan dudas allá. Igual en el video de oxidación lo repito. Bien. Con todo lo comentado, ¿me puedes decir rápidamente los tres componentes? El magnesio se oxida o se reduce. Se oxida. Se reduce. Se oxida. Porque el número no se reduce, si no se reduce, se oxida. Se oxida. ¿Cuántos electrones se están moviendo? Dos. Entonces, está en este caso perdiendo 2 electrones, ¿no? Perdiendo 2 electrones. El magnesio, bueno, no hay otra sustancia, ¿no? Si hubiera una sustancia alrededor del magnesio, el magnesio sería un agente reductor o un agente oxidante. Un agente reductor porque él se oxida para que otro se reduzca, ¿no? Aunque no hay otra sustancia más ahí para explicar el fenómeno. Pero debería haber, porque siempre hay alguien que gana cuando alguien pierde. Este de acá, ¿qué les parece? Se reduce. Se oxida. Porque gana hidrógeno. Tenemos opiniones divergentes. Se oxida. Ah, ya me acordé que no hicimos en práctica, que ustedes no se dieron cuenta. En la guía práctica hay una tabla al final donde deben colocar qué sustancias se oxidan, se reducen, y también hay estas cosas que se oxidan y se reducen, y hay una tabla que habla de potencial basada en óxido de reducción. Vamos a tratar de aclararlo ahora, ¿ya? El otro ya lo entendieron, así que la primera tabla lo van a hacer fácil, ¿no? La segunda tabla habla de eso. ¿Se acuerdan que dije que había 4 reglas de óxido de reducción al inicio? Sí. Había una regla que decía que si ganabas hidrógenos o perdías hidrógenos. Se Cuando reduce. ganabas hidrógenos, ¿qué pasaba? Según esas reglas, Te reduces. te reduces. Cuando ganas hidrógenos, te reduces. Y cuando pierdes hidrógenos, Te oxidas. te oxidas. Cuando ganas oxígenos, Te oxidas. te oxidas. ¿Ya? En este caso, Nat ha ganado hidrógenos. Se ha ganado hidrógenos, se ha Reducido. reducido. Pero las preguntas que hacemos en el examen y lo que está en su guía práctica les dice lo siguiente. Primero, identifica.
O sea, ¿se oxida? ¿Se reduce? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuántos electrones y cuántos protones se están moviendo? ¿Ya? ¿Cuántos? Y al final es... bueno, sí, solo esas dos, ¿no? Sí, perdón, solo eran dos. Entonces, la segunda parte tal vez no lo comprendan bien. ¿Cuántos electrones y cuántos protones se están moviendo? Porque ya es una reacción orgánica que involucra una cantidad de protones también. Acá les paso la clave. La clave para entender esto es saber que un hidrógeno, ¿se acuerdan del hidrógeno? ¿Cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones en un hidrógeno? Uno protón. Entonces, esto es igual a un Protón. Un hidrógeno es igual a un protón, ¿ya? Pero es un protón más un electrón, ¿ya? Eso es un hidrógeno que podríamos decir un hidrógeno cero, ¿ya? Pero solo hidrógeno, ¿ya? Ahora tenemos hidrógenos más uno que están ionizados. El hidrógeno más uno es igual a solo un protón, ¿ya? 1. ¿Bien? Con esto va a ser mucho más sencillo entender eso de ya. Tenemos acá el NAD, que es una molécula orgánica que usamos para oxidaciones biológicas, que está con más 1. Y esto va a pasar a un NADH más H, una forma reducida. Más H más. Bien. Con lo que les acabo de decir, ¿es suficiente para que respondan esto? ¿Qué debería pasar para que este NAD gane un H más un H más? El primer paso es que pase de NAD más a NAD 0. De ahí recién tiene que ganar hidrógeno y otro hidrógeno. ¿Cómo puede pasar de NAD más 1 a NAD 0? Reduciéndose. Reduciéndose. Ganando un Porque electrón. si yo me reduzco, Gana un electrón. estoy ganando un electrón. Sería, no, ¿estás segura? Más un electrón. ¿Segura? O sea, gana un electrón. Entonces, si gano un electrón, es como si esto fuera menos 1. ¿Sí? Si gano un electrón, sería como menos 1. ¿Está quedando claro eso? Sí. Porque, de veras, esta ha sido pregunta de examen, ¿eh? ¿Qué? Ya asusté ya. Ya. Para que el NAD más 1 se vuelva 0, ¿qué debe pasar? ¿Que se oxide o se reduzca? Se reduzca. Porque si el número se reduce, para reducir yo tengo que ganar o perder un electrón. Ganar. Sería más un electrón. ¿Ya? Porque igual esto es positivo con negativo, sería menos 1 con más 1, 0, ¿no? Ya. Ahora, para yo llevar de NAD 0 a NAD H, ¿qué necesito ponerle? O sea, ¿qué necesito? ¿Cuántos electrones y protones? Sí, ¿cuál era la pregunta? Para ponerle un H, un protón y un electrón. Y para ponerle un H más, Un protón. solo un protón. Y al final, ¿cuántos electrones y protones he usado? 2 protones y un electrón. 2 protones Y un electrón. y 2 electrones. Bueno. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Dos protones y un electrón. ¿Sí? Dos protones y un electrón. No, es que también se cuenta de allá. ¿Ya? Para que este NAD se vuelva NAD 0, que es el primer paso, Tiene que ganar. tengo que ganar un electrón. ¿Ya? ¿Qué he ganado un electrón? Para que NAD 0 recién puede ganar H's. Si no llegas a NAD 0 no puedes ganar H's. ¿Ya? NAD 0 para ganar un H, ¿qué necesita?
Entonces acá un protón más un electrón. Con esto es equivalente a un H, a este H. Y para ganar un H más, Solamente un protón. es solo un protón. Entonces acá sería un protón más. Entonces acá hay dos protones, un electrón, pero recuerda que gané un electrón acá. Entonces al final, ¿cuántos protones y electrones necesité? Dos. Dos electrones y dos protones para llegar a ser una H más H reducida. ¿Sí? Entonces, si ustedes revisan en su guía, hay una segunda tabla que les pide todos esos ejercicios. Oye, sí. ¿Podemos poner otro ejemplo si gustan? Sí. A ver. Ya. Profesor, ¿y con FAT? ¿Cómo? Con FAT es el mismo. También con FAT puede ser, digamos, tenemos acá un FAT así, ya, con dos H's, y queremos que se vuelva un FAT así, 0. ¿Cuántos electrones y protones necesito? Necesito para que se vuelva FAT 0. A ver, ganar los electrones. Entonces, primero, A ver, de acá, según las reglas, de acá a acá, ¿qué ha pasado? ¿Ha perdido hidrógenos o ha ganado hidrógenos? perdido. ¿Está perdiendo hidrógenos o lo está ganando? Perdiendo. Si pierdo hidrógenos, me estoy oxidando. Entonces, primero, esto es una oxidación. Pierdo dos Para protones y dos oxidarme, ¿qué electrones. necesito que pase? Perder Tengo que perder. En este caso, yo voy a perder dos Electrones. hidrógenos. Si voy a perder dos hidrógenos, ¿cuántos protones y electrones estoy perdiendo? dos protones y dos electrones. Dos protones Y dos electrones. y dos electrones. Es todo. Solo que los has perdido, no los has ganado. Entonces, primero tienes que identificar si te subes o te reduces antes de saber si pierdes o ganas algo. ¿Sí? Si este es un ejercicio mental, tienes que practicar. ¿Sí? Bien. Creo que con estos dos ejemplos ya pueden, si ustedes resuelven las tablas de su guía, les va a ayudar mucho para practicar. La tabla 2 de su guía es puro FAT, NAT para intentar hacer los cambios. Fat. Estoy fat. Bien. Eso también preguntamos en el examen y por alguna razón no se comprendió. ¿Ya? Pero es justamente el primer experimento que hicimos. Miren ustedes, tenemos una molécula que químicamente es un Aldehído. aldehído. ¿Ya? Soy yo. Dice que ese aldehído está en contacto con una sustancia que se llama Azul. Óxido. Ion cúprico. una sustancia con cobre en estado 2. Cúprico. SOH significa que está en un medio alcalino. Le llaman medio alcalino. El medio alcalino promueve que la reducción se dé mejor, ¿ya? Si es que hay un fenómeno de reducción, por ejemplo. ¿Y esto se va a transformar en qué? ¿En qué se transforma? En un ácido carboxílico. En un ácido carboxílico más un cobre. Cobre. Es 1. ¿Ya? Si ustedes ven esta reacción química, literalmente es esto, en forma lineal, ¿ya? Pregunta, ¿qué pasó con el cobre? Se redujo. Esto es de color azul. Ah, Esto es de color transparente. rojito naranja. ¿Ya? El cobre cuando cambia de estado de oxidación cambia de colores. Y la glucosa, bueno, en este caso este aldehído puede ser la glucosa, porque la glucosa es un aldehído químicamente hablando. Y la glucosa se transformó en Carboxílico. Ácido ácido glucónico. glucónico. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿quién se redujo, quién se oxidó? Se redujo el cobre y se oxidó la glucosa. Se oxidó la glucosa. Se redujo el cobre Y se oxidó la glucosa. y se oxidó la Glucosa. glucosa. ¿Quién es un agente reductor y quién es un agente oxidante? El agente reductor es la glucosa. La glucosa y el oxidante es el cobre. La glucosa es el agente reductor porque hace que el cobre se reduzca.
pero cuando alguien gana, alguien Otro pierde. Así que la glucosa se oxida para que el cobre se reduzca. Es un agente reductor. Y el cobre sería un agente oxidante. Hace que la glucosa se oxide y él se reduce. Él es el Lynch, él es el Manuel. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Bien. Ahora, ¿por qué es importante? Ya vimos el concepto químico más básico para comprender óxido-reducción, también en química orgánica. ¿Por qué será importante comprender estos fenómenos desde el punto de vista químico? Porque los fenómenos de óxido-reducción generan mucha energía. Mucha energía. Los electrones realmente guardan mucha energía interna. Tanto es así la importancia de comprender el flujo de electrones que surgió un área de la ciencia, incluso una carrera que solo se dedique a estudiar electrones. Literalmente sí, en ingeniería electrónica y ingeniería eléctrica. Son dos carreras, no son iguales, cada uno tiene sus complementos, pero ambos estudian el flujo de electrones y todo lo que se puede hacer con eso. Cuando un electrón fluye a través de un conductor, como por ejemplo los cables, puede transformarse, hacer un trabajo y transformarse en energía lumínica. También lo mismo hacen sus baterías para dar energía a sus equipos. Parte de las pantallas es una transformación de los electrones a una cosa visual. Y lo único que hace la diferencia para todo ello es el transductor que se usa para transformar electrones en algo que tú quieres. La magia de ser ingeniero es diseñar un transductor que te permita transformar señales. Todo es con electrones. Los electrones guardan energía. Es lo que me gustaría que no se olvide. ¿Cómo medimos la energía de los electrones? ¿Cómo lo medimos? El profesor en práctica sí les comentó. Hay un equipo ¿ya? Que se llama potenciómetro que nos ayuda a medir la capacidad que tienen las sustancias o el medio para guardar electrones. Y de acuerdo a esos valores del potencial, nosotros deducimos, y acá hay moléculas que tienen muchos electrones y acá hay moléculas que más bien roban electrones. ¿Ya? Quieren robar. Con eso podemos identificar agentes oxidantes y agentes reductores con un potenciómetro, ya en laboratorio. Y eso es muy importante en biología también. De hecho, en bioquímica, muchos se han esforzado, algunos bioquímicos, por tratar de identificar qué moléculas son agentes reductoras y qué moléculas son agentes oxidantes. Esta tabla les va a ayudar mucho para entender la última tabla de actividad de la práctica, que les pide ordenar una sustancia de acuerdo a su potencial reductor o potencial oxidante. No sé si alguien puede ver en su guía que hay una última tabla que les piden resolver. ¿Qué dice la premisa en la guía? Ordenen Ordenen los siguientes reacciones.